Buenos días. Proyecciones del Ministerio de Trabajo y Políticas Públicas Laborales. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana. 15 de julio del año 2019, iniciando semana y deseando que sea de mucho provecho y éxito para usted en todas sus actividades laborales y personales. Por nuestra parte, el compromiso es ofrecerle análisis y lectura de diferentes temas de la realidad de nuestro país con diferentes emisores y fuentes importantes para que usted esté enterado de los principales sucesos que se dan en nuestra sociedad. En esta ocasión vamos a hablar en la primera parte del programa sobre tareas del Ministerio de Trabajo y promoción de los derechos laborales y estimaciones de políticas públicas en este campo. Y es un gusto para mí recibir a Rolando Castro, ministro de Trabajo. Buenos días, ministro. Bienvenido a República. Qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y aquí estamos a la orden siempre. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros. Vamos a dedicar diferentes aspectos de política pública en materia de trabajo, también algunas de las tareas y primeras acciones que está realizando usted al frente de dicho ramo, de dicho ministerio. Y empecemos un poco con el tema de las visas de trabajo que se está hablando y también un poco de atención a los retornados. ¿En qué estado se encuentra la iniciativa del programa de visas para trabajo temporal de salvadoreños en los Estados Unidos, ministro? Sí, hemos tenido ya cerca de 4 reuniones con personeros de la Embajada de los Estados Unidos y uno de los proyectos bastante fuertes es que tienen que viajar nuestros compatriotas, pero ya por la vía legal, con trabajos estables, con trabajos justos, con trabajos dignos, con salarios dignos, y de esa manera ya no correr los riesgos que son tan dramáticos, los cuadros que hemos estado viendo. La asfixia por ahogamiento del río Bravo, que es un cuadro que prácticamente ha recorrido el mundo entero, es algo que rompe el corazón a todo ser humano en cualquier parte del mundo, y lo suscitado entre el padre y su niña es algo dramático. La instrucción del presidente es enfrentar el índice de desempleo en El Salvador, y eso es lo que se me ha encomendado, lanzar una ofensiva total para combatir el desempleo. Los salvadoreños viajan a los Estados Unidos de forma ilegal por 2 grandes aspectos. 1, por el tema de inseguridad que pasa el país, y 2, por la falta de oportunidades. Así que ya tenemos un avance bastante sustancial y en los próximos días vamos a dar todos los datos en una firma que vamos a hacer de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la Embajada de los Estados Unidos. Sí, me menciona 4 reuniones, ya están avanzadas las pláticas, sí, y se espera que en los próximos días ya se mencione de manera formal los acuerdos, pero de manera preliminar, ministro, si le puedo consultar es ¿cuáles son las condiciones que el gobierno de Estados Unidos determina para desarrollar este tipo de programa? Bueno, la primera gran decisión de la Embajada y del gobierno de los Estados Unidos es ver cómo nosotros logramos frenar o minimizar el tema de la inmigración ilegal que está desgarrando incluso los hogares y la familia salvadoreña. El tema concreto y puntual sobre las visas y las oportunidades, hoy por hoy incluso vamos con el segmento agrícola en Estados Unidos. Hay todo un proceso y hay un cronograma ya definido, Carlos, y consiste en la firma del convenio. Sí. Después de la firma del convenio van los criterios, vamos a armar una página desde el Ministerio de Trabajo, se van a hacer los reclutamientos, luego la selección del personal y probablemente, porque la garantía también es retornar, probablemente van a haber proyectos de 4 o 5 meses, luego se retorna a El Salvador. Después de eso sale otra oportunidad y así sucesivamente vamos a estar viajando por la vía legal. Esos son de los criterios, incluso van a haber algunas declaraciones juradas, va a haber un mes de inducción con el tema de estas personas, vamos a tratar incluso con su familia, a tratar de garantizar también al gobierno de los Estados Unidos que nuestros compatriotas tienen que retornar, pero de toda forma eso lo vamos a firmar en un convenio y posteriormente vamos a dar a conocer por una plataforma digital todos los criterios y todos los requisitos que se necesitan. Se mencionaba un rango máximo de 10,000 visas. ¿Es así ese monto o estamos hablando de un dato menor respecto a esta cantidad, ministro? Bueno, lo que pasa es de que pasa primero por la primer prueba piloto.
pero sí hemos hablado de una cantidad bastante significativa, que eso va a ir dependiendo de los primeros meses que nosotros enviemos nuestro primer grupo. En mi calidad de ministro incluso planteé de que el tema de las empresas de allá deben de respetar absolutamente todos los aspectos legales, contractuales y sobre todo los derechos humanos, y hay un compromiso firme del gobierno de los Estados Unidos de que van a hacer trabajos, salarios justos, decentes, y que nuestros compatriotas que viajen por esa vía van a gozar con todo lo que un ciudadano americano tiene en este momento. Hay muestras ya entonces de empresas interesadas en Estados Unidos para desarrollar este tipo de visas, porque entiendo que son las empresas que deben de tramitar permisos en los Estados Unidos para poder contratar a personas, a migrantes para periodos específicos. Entonces ya hay empresas, y en qué áreas o rubros pues muestran ese interés. La embajada está haciendo el trabajo de forma directa con sus empresas estadounidenses y nosotros estamos haciendo los procesos de reclutamiento y selección de personal. En los próximos días vamos a dar a conocer todo, porque ahorita no queremos adelantarnos antes de la firma del convenio, Carlos, pero créenos que va a ser de forma contundente y categórica hacerlo del conocimiento público a través de los medios de ustedes. Ok, muy bien. Antes de hacer el paso al tema de la unidad de atención migrante, solo un aspecto más sobre este tema, porque usted ha reiterado de que se va a ampliar cuando el convenio se divulgue de manera pública y ahí se verán todos los detalles, pero también se está considerando un poco el tema de reingreso de estos trabajadores, porque suelen darse permisos por otras experiencias, más bien se les da permiso por cierto tiempo, luego regresan a su estado de origen, es decir, regresan a El Salvador y ya no pueden reingresar a estos programas porque llegan otros, es decir, existiría la posibilidad de reingreso. Estas personas llegan a trabajar a Estados Unidos, regresan a El Salvador, luego pueden reingresar nuevamente. Es decir, eso es parte de la consideración. Claro que sí. Un ejemplo, van a trabajar 5 meses, descansan un mes, retornan. Nos encargamos nosotros con nuestros consulados, la embajada también hace su propio trabajo, retornan a El Salvador, están un mes, mes y medio, 2 meses acá y posteriormente sale de nuevo el contingente. Ahí no tenemos ninguna dificultad. Todos esos criterios los estamos definiendo y prácticamente es un intervalo abierto. Sí y solo sí cumplen también con todos los requisitos que se van a plantear. Ok, muy bien. Otro de los temas vinculados a salvadoreños en el exterior es el anuncio que se ha hecho que el ramo de trabajo y previsión social ha anunciado la creación de la unidad de atención al migrante retornado. Coméntenos, ministro, cuándo iniciará actividades o si ya inició actividades dicha unidad y cuáles son las funciones. Nosotros estamos en primer lugar focalizados en el tema de enfrentar el índice de desempleo en El Salvador. Eso es lo primero. Lo primero, la estrategia, el eje transversal del Ministerio de Trabajo es tomarnos de la mano todos los salvadoreños. Estamos hablando movimiento sindical, sector laboral, sector empresarial, sector productivo del país y garantizar certidumbre jurídica al sector productivo de este país. Posteriormente vamos a hacer una gira a nivel internacional, a Europa, Estados Unidos, a diferentes partes del mundo, a estimular a la empresa privada a la inversión internacional con garantías jurídicas. Hoy sí podemos decir que hay un gobierno con certeza jurídica para el sector productivo y para el sector laboral. Eso es lo primero. Segundo, es que el tema del migrante ilegal prácticamente no ha sido abordado desde un eje transversal y sobre todo integral. Nosotros estamos creando la unidad de apoyo integral al migrante retornado y lo vamos a anunciar en los próximos días, ya con todas las características. El proyecto ya lo tenemos definido. El tema es darle tratamiento psicológico, el tema es darle un tratamiento profesional a nivel jurídico, pero de nada sirve de que tú estés trabajando psicológicamente al ser humano cuando la realidad concreta por la que ha tenido que viajar ha sido por falta de oportunidades. Entonces estamos ubicando nuestra bolsa de empleo de forma focalizada a un trabajo justo y digno, pero además de eso estamos viendo si también no solamente el empleo formal lo logramos enfrentar al migrante retornado, sino también ver cómo buscamos políticas de autosostenibilidad del emprendedurismo. Gracias a Dios ya tenemos los primeros acercamientos interinstitucionales y Dios mediante va a ser un anuncio bastante fuerte en los próximos días. Antes de irme a la pausa, le consulto, ministro, ¿cuál va a ser el rol de la Cancillería y con migrantes en el vínculo con esta unidad? Porque tiene que ver con atención a migrantes retornados, que pasa por la tarea de la Cancillería, claro, y de este Consejo, ¿cómo se articulan con el Ministerio de Trabajo para el desempeño de esta unidad? Gracias a Dios, desde el primer día, desde el 1 de junio, la instrucción del presidente es que nosotros somos un gabinete unificado, integrado y articulado.
y por eso es de que estamos haciendo un trabajo colectivo. En esto está involucrado Cancillería, en esto está el director de Migración y Extranjería. La verdad es que es todo un aparataje, no solamente del Ministerio de Trabajo, sino una articulación total con el gabinete social, que va más allá incluso solamente de estas 3 instancias. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Al regresar sigamos ampliando estos detalles y otros aspectos vinculados a reactivar el Consejo Superior del Trabajo y el rol del Consejo del Salario Mínimo. Volvemos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Estamos platicando por la mañana de este 15 de julio con Rolando Castro, ministro de Trabajo. Hablamos de las tareas de dicho ramo ministerial y la promoción de políticas y de derechos laborales. Tenemos un poco en secuencia la creación, como usted lo mencionó en recientes días, de la Unidad de Atención al Migrante Retornado. Le quiero consultar un par de aspectos más y hacemos la transición a otros temas concernientes al trabajo de los consejos del Superior del Trabajo y el Consejo del Salario Mínimo. Pero regresando a este tema, ¿cuál será la diferencia entre esta Unidad de Atención al Migrante Retornado con otros proyectos que ya han hecho gobiernos anteriores? No solo me refiero a los del FMLN, todavía a los anteriores de Arena, que eran, por ejemplo, Bienvenido a Casa o el de inserción de la población salvadoreña retornada. ¿Qué le vuelve diferente esta unidad a proyectos que ya se habían ejecutado tiempo atrás? Todo ese tipo de cosas han sido show políticos, así como nos mintieron, como nos engañaron a la población salvadoreña de que el tema de los centros penales estaba neutralizado, el tema de las comunicaciones. Hoy que hemos llegado al gobierno nos hemos encontrado cosas distintas. Y lo mismo este tipo de cosas. Yo pregunté al Ministerio de Trabajo, nomás llegué, de cuál es la función que está haciendo con el tema de nuestro hermano migrante retornado, y no hay absolutamente nada. No ha habido absolutamente nada en todos estos años. Han habido decisiones, declaraciones mediáticas, han habido planteamientos populistas, ha habido un montón de discursos que en alguna medida solo se ha quedado en eso, pero que la razón elemental, que es tratar de forma directa, integral, digna a este segmento de la población que va en busca de oportunidades a otro país, no han habido de forma real. Nosotros no estamos para este tipo de cosas, no estamos para show, no estamos para aspectos mediáticos, estamos para resolver el problema de los ciudadanos. Y por eso no solamente lo vamos a hacer una declaratoria en público, no solamente va a ser una conferencia de prensa, va a ser aún más el trato que vamos a dar de forma directa, sistematizado, permanente. Vamos a armar un equipo de forma directa, es una unidad que va a crear el Ministerio de Trabajo de forma directa, que va a depender del despacho ministerial a este asunto que es de gran trascendencia y que están pagando costos muchos conciudadanos que están muriendo en diferentes partes por tratar de cruzar ese sueño que muchas veces, aparte de ser una pesadilla, desastroso, que termina en el fallecimiento de nuestros conciudadanos. Así que las cosas hoy son distintas. Nosotros no estamos por populismo, estamos por realidades, estamos por ayudarle a nuestro pueblo, estamos por resolver los problemas integrales del pueblo salvadoreño. Así que tú vas a ir midiendo, como periodista acucioso e investigativo que tú eres, vas a ir dándote cuenta cómo no vamos a ser nosotros los que vamos a hablar en declaraciones de medios, no van a ser los titulares de las carteras de Estado, sino que van a ser los ciudadanos mismos que van a sentir en carne propia ya los resultados concretos de este gobierno. Le hacía la consulta sobre esto porque, tomando un poco de referencia, que hay un caso de una asociación de municipios de la microrregión El Bálsamo, en La Libertad, que tiene una oficina de atención a migrantes retornados. Entonces, ¿cómo quedaría ese proyecto? Que entiendo que ya lo trabajaba con migrantes, tenía apoyo de AID, es decir, y que también había un convenio con el Ministerio de Trabajo. ¿Se va a retomar esta experiencia o este caso pensando unir esfuerzos respecto a esta unidad de atención al migrante? Porque en principio ya hay cosas que se están echando a andar. Hay muchos esfuerzos de alcaldías, de microrregiones, de empresa privada, pero que política pública desde el Ministerio de Trabajo o desde la administración pública no ha habido. Todos estos sectores, también está un ejemplo muy bonito en la alcaldía de Zacatecoluca, presidida por el doctor Iresi, sí, que también está haciendo su esfuerzo. Claro, las alcaldías con presupuestos mínimos, presupuestos pequeños,
con falta de articulación de todo el aparato de Estado, tiene sus esfuerzos. Todos estos esfuerzos los vamos a agrupar, los vamos a coordinar y va a haber desde el Ministerio de Trabajo como un amplio debate, incluso de concertación, de diálogo, a fin de que articular con todos ellos los esfuerzos que tienen. Con el mayor de los gustos. Yo vi un tuit de la organización y con el mayor de los gustos en los próximos días nos vamos a poner ya en comunicación con ellos para articular todo lo que venga en favor de nuestros hermanos migrantes retornados. Con el mayor de los gustos va a ser un beneplácito para nosotros articular todo este tipo de esfuerzos. Uno de los retos que aparece cuando se crean, además de estas unidades, pues usted menciona lo que van a ofrecer los servicios de atención psicológica, de apoyo, también de brindar financiamiento en los casos que fuera requerido, o de inserción, una bolsa de trabajo. ¿Cómo se logra este trabajo en la práctica de una bolsa de empleo, considerando que esto es parte mucho de las empresas que están dispuestas a ofrecer empleo? Es decir, ya hay sectores empresariales que están a disposición de ofrecer entornos y oportunidades laborales para que esta bolsa de empleo sea bastante fructífera y que se pueda materializar en empleos. El Ministerio en estos últimos 20 días ha articulado un esfuerzo con cerca de 126 empresas, entre la mediana, micro y pequeña empresa, ya para articular proyectos estratégicos. Pero nos vamos a sentar con la ANEP, con la ASI, con Cámara de Comercio, con la gran empresa de este país para que también se sume a este esfuerzo. Ya hay de forma directa y bilateral también conversaciones con empresarios con mucha trascendencia en este país que se van a articular en todo esto y vamos a tener que garantizar. Es que lo que pasa es que el pueblo salvadoreño tiene, el gobierno de la República, a través del sector productivo, tiene que ofrecer las oportunidades a nuestros compatriotas. Nosotros tenemos que viajar fuera del país, sí, solo sí con las medidas que antes acabábamos de abordar, pero no podemos estar arriesgando que los niños, para que tengan oportunidad de ir a la escuela, para que tengan acceso a comer, para que tengan acceso a su alimentación y al desarrollo, sus padres tengan que irse a correr un riesgo tan grande como el que están corriendo por la vía ilegal. Tenemos que construir primero fuentes de empleo, trabajos justos y dignos. Tenemos que abrir oportunidades a nuestros salvadoreños y posteriormente el que quiera viajar tiene que viajar por la vía legal. Estamos haciendo este tipo de esfuerzos con los Estados Unidos, pero te comento, y esto es en primicia, ya vamos a una reunión también con la Embajada de Canadá y otras embajadas más a fin de garantizar que en alguna medida la persona que viaje por la vía legal y con permisos temporales para ir a trabajar. Ok, entonces lo que me menciona, no solamente esta iniciativa será con el gobierno de Estados Unidos, también con Canadá y otros países, que, o sea, es una estrategia de política, por lo que entiendo es hacer solicitudes para tener visas de trabajo por periodos específicos y en el caso de las personas retornadas, incorporarlas al segmento laboral acá en El Salvador. El eje transversal que el presidente me ha encomendado en mi calidad de ministro de Trabajo es sentar certidumbre jurídica al sector productivo nacional e internacional y dos, combatir un solo enemigo, el desempleo en El Salvador. Así que vamos con eso, Carlos, y vamos con una ofensiva tanto nacional como internacional a fin de eliminar o minimizar esa brecha del desempleo que es el que más está golpeando a la familia salvadoreña. Un aspecto aquí clave es, ministro, cómo se plantean ciertas medidas de seguimiento a los beneficiarios de este tipo de proyectos. Claro. Es decir, que no solamente llegan las personas, llevan sus currículums si están interesadas, sino que obtienen el trabajo y se les lleva seguimiento en los lugares de trabajo, se les paga su salario, se cumplen las disposiciones laborales. Es decir, cómo le damos seguimiento a los beneficiarios de este tipo de proyectos, tanto de la unidad de atención como de este programa de visas de trabajo. Nosotros yo he girado unas directrices bien claras y contundentes a los directores, que yo no quiero esos shows, por ejemplo, de las famosas bolsas de empleo que tenían 150 empleos y llegaban 5,000 personas. Y generaban una gran expectativa y la pobre gente salía desilusionada que prácticamente la hacían gastar desempleado. La verdad, yo he encontrado un ministerio con muy poca credibilidad, Carlos, francamente con poca credibilidad en todas sus aristas de funcionabilidad que tiene. Pero nosotros hoy por eso estamos creando unidades de forma directa, porque no va a ser solamente insertemos al mundo laboral, sino el seguimiento, la educación, la capacitación, planes de becas para los hijos, para los niños. El tema es cómo garantizamos oportunidades, tanto nacionales e internacionales para los padres, para su padre, para su madre, pero además para
el desarrollo de la formación académica y profesional de los niños para que tengan las oportunidades en este país y en el exterior, pero con una capacitación y adiestramiento del más alto nivel. Muy bien, hago la transición a un tema relevante y luego lo seguimos ampliando en el último segmento, ministro, pero es importante esto. Se ha mencionado que una de sus tareas también es la reactivación del Consejo Superior del Trabajo y darle dinámica al Consejo del Salario Mínimo, que son dos consejos claves por las instancias tripartitas que eso implica. Le consulto, ministro, ¿cuál es la agenda de temas que el Ministerio de Trabajo impulsará en el Consejo Superior? Bueno, primero, a los 7 días de verme juramentado el presidente Nayib Bukele, tuve que viajar a Ginebra porque el gobierno saliente nos había dejado lo que los medios le llaman en la lista negra. Cerca de 10 años, 8 años de inactividad del Consejo Superior del Trabajo. Tenemos 5 años de estar en una lista corta que se le denomina OIT. Y la verdad, vergonzoso, cuando fuimos a la comunidad internacional, 198 países, habían presidentes, vicepresidentes, ministros de trabajo de 198 países, sector productivo, sector laboral, y la verdad, condiciones que cuando tú estás representando al Estado salvadoreño y encontrás lo que te está diciendo la comunidad internacional, no deja de dar vergüenza como los gobiernos anteriores dejaron a nuestro país. Pero bueno, ya sabíamos a lo que veníamos, fuimos a resolver el tema ante OIT, adquirimos un compromiso y esta misma semana vamos a enviar ya las notificaciones oficiales tanto a los gremios empresariales más representativos de este país como a las federaciones y confederaciones, así como lo manda la ley, para reactivar de inmediato el Consejo Superior del Trabajo. Pues ahí hay varios temas. Uno de los temas es la ley de función pública, la ley de servicio público, va a ser uno de los temas candentes que vamos a empezar a discutir, y el acuerdo formal, que el compromiso que adquirimos como Estado y como Gobierno de la República ante OIT, es que no tocamos nada en materia laboral mientras no sea instalado y reactivado el Consejo Superior del Trabajo. Posteriormente de reactivar el Consejo Superior del Trabajo, vamos con la reactivación del Consejo del Salario Mínimo, que también por ley plantea que este año debe de discutirse ese tema del salario mínimo. Ha hecho una mención relevante, ministro, por ejemplo, que una de sus primeras reuniones fue con las gremiales empresariales por un tema de disposición de dar certidumbre jurídica y seguridad jurídica. La interpretación que se puede dar es que la agenda de temas que el Ministerio de Trabajo puede desarrollar tiene más consonancia o más acercamiento al sector empresarial. No, definitivamente no. Antes de reunirme con ANEP, me reuní con el movimiento sindical. 3 días antes de reunirme con ANEP, me reuní con el movimiento sindical. Lo que pasa es que algunos medios le dan más trascendencia a la reunión con ANEP que a la reunión con el movimiento sindical, pero lo hice 3 días antes con el movimiento sindical y después con ANEP. No, acá lo que hay es certidumbre jurídica y el Estado salvadoreño debe de ser el árbitro, así lo define, y hoy sí hay árbitro que pone reglas a ambos lados. Son cosas distintas. Con ANEP hemos llegado a algunos acuerdos de apoyar algunos proyectos bastante fuertes, pero también con ANEP misma hemos hablado de que las violaciones de los derechos laborales terminaron en El Salvador y tienen que terminar. Y aquel sector productivo que no entienda eso va a tener que entenderlo a través de la aplicación de la ley, del marco legal. No puede haber un ministro de Trabajo en mis condiciones, de mi trayectoria, que se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores. Y empezamos por casa, Carlos, porque hemos tenido un Ministerio de Trabajo comúnmente, con palabras sencillas, aguado, benevolente, pero no solo eso, también permeó la corrupción en ese lugar. Habían áreas de inspección, habían otro tipo de trabajadores de que informaban a la parte patronal, y que ahí el concepto antes de llegar al Ministerio de Trabajo que yo tengo y que todavía se sigue manteniendo es que ahí la parte patronal se impone por encima de todo. Eso terminó. La decisión de que el presidente me diera este cargo, me nominara en este cargo, lo hablamos muy detenidamente, y en el caso mío no puede seguir tolerándose que se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores. Vamos a ser garantes de que la empresa privada crezca más, que necesitamos más empresarios, más fuertes. En la medida que tengamos más empresarios, vamos a tener más trabajadores. Pero una es la única condición que hay: se terminaron las vulneraciones de los derechos laborales, y en la parte patronal que no lo entienda, vamos a hacer uso del peso de la ley para garantizar que eso no se siga dando. Ha hecho una mención relevante y me gustaría ampliar un par de minutos antes de irme a la pausa, ministro, porque creo que es importante. Usted ha mencionado que se acabaron las violaciones a los derechos laborales en las instancias. ¿Hay casos en concreto que usted va a llevar de manera particular el seguimiento? ¿Cuáles son esos casos? Sí, hay temas, por ejemplo, las empresas de seguridad de este país, las empresas de productos alimenticios que tienen 724
y las empresas que tienen que ver con este tipo son empresas más violadores de los derechos laborales. Y ya estamos insertando nuestros equipos, estamos capacitando nuestros equipos y vamos a poner reglas claras con ellos, que tienen que cumplir lo que la ley manda. No vamos a ir más allá de la ley, pero no le vamos a permitir a alguien que haga más dinero, que sea más lucrativo su negocio, a cambio de las violaciones de los derechos laborales en este país. Esas empresas no pagan el 25% de nocturnidad que le corresponde. Esas empresas no pagan en alguna medida las horas extras que les corresponde. Fíjate que ya el trabajo nocturno no solamente es la hora extra, aparte de llevar a un convenio con el trabajador, sino también el 25% de nocturnidad, que eso ni siquiera es negociable, es mandato de ley. Si no cumplen esas cosas, vamos a aplicar el peso de la ley, no importa la empresa que sea, por una razón. El presidente y este gabinete ha entrado con una cintura política y con manos libres. Nosotros no dependemos ni de fuerzas fácticas ni de poderes en particular. Nuestro presidente es un presidente que ganó por la decisión de Dios y por la voluntad del pueblo. Por lo tanto, nosotros solo nos debemos hacer las cosas bien, justas y correctas, guiadas por Dios, y la otra es resolver de forma directa al pueblo salvadoreño. No tenemos contubernio ni compromisos con ningún grupo, por poderoso que sea en este país. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar sigamos ampliando estos temas relevantes y tener su reacción a otros componentes vinculados a las políticas laborales en este país. Volvemos. Seguimos platicando con Rolando Castro, ministro de Trabajo, sobre las tareas y proyecciones de dicho ramo y también la promoción de los derechos laborales y políticas públicas en esto. Mencionábamos, ministro, sobre la reactivación del Consejo Superior. Uno de los temas claves es el proyecto de ley de función pública, que generará discusiones entre el sector laboral con el sector de los trabajadores, pero también otro de los temas que quiero incorporar en esta discusión es una propuesta que se formuló desde la Secretaría de Comercio de la Presidencia sobre la jornada laboral de 4 días por 10 horas de trabajo. ¿Cuáles son los criterios para diseñar esta propuesta? Y entiendo que será uno de los temas de agenda que se abordará en el Consejo Superior de Trabajo. Sí, yo antes de este tema quisiera plantear que otro de los proyectos fuertes y emblemáticos nuestros es hacer cumplir la ley de equiparación de oportunidades a las personas con discapacidad, que es un tema de un sector muy vulnerable en este país, que hoy por hoy las empresas han hecho caso omiso prácticamente a cumplir el mandato legal, y que ya incluso conversamos con los sectores productivos de este país y vamos con el tema de especialización, capacitación, adiestramiento de este sector, pero además de eso vamos con la certificación, porque una persona puede tener un nivel de discapacidad, pero si no está certificado, también la empresa dice no está certificado, y por eso es que ellos buscan de cualquier manera prácticamente este tipo de cosas a fin de incumplirlo. Nosotros vamos con la ley de equiparación de oportunidades, ya hablamos con la presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación, el ISRI, y gracias a Dios nos ha dicho de que va a armar con un equipo lo más eficaz y eficiente posible a fin de certificar a la mayor parte de personas que demuestren técnicamente el tema de su incapacidad, de su discapacidad. Por eso es que vamos a hacer el cumplimiento en estos 100 días, vamos con un porcentaje bastante grande, fuerte, de hacer cumplir esta ley. Partiendo con la pregunta sobre el tema de los horarios, a título personal no estoy en contra de que las personas tengan 3 días para compartir más con su familia, siempre y cuando lleguemos a una especie de equilibrio entre los empleadores y los trabajadores. Yo ya sondeé un poco, Carlos, y hablé con el sector empresarial de este país y me dicen que ven bien la construcción del debate de esta propuesta. También ya hablé con los compañeros del movimiento sindical y me dicen que lo ven bien siempre y cuando que ellos tienen unas dudas. Entonces, lo que al acuerdo general que hemos llegado es que en el Consejo Superior del Trabajo, donde está la parte empleadora y donde está la parte laboral, ahí vamos a discutir ese tema. En primera, digo, no veo de forma descabellada una propuesta ni satanizada como la hicieron anteriormente,
Lo único que sí hay que hacer unos ajustes donde se respeten el derecho laboral, se respete el tema del movimiento sindical, se respeten los derechos elementales que están consagrados en la Constitución, en el Código de Trabajo y fundamentalmente con los tratados internacionales. Si todo eso se respeta, estamos abiertos y dispuestos a construir uno de los grandes debates sobre este tema. Hay países que ya lo demostraron y que han mostrado mayor productividad, mayor producción, pero también mayores resultados en el tema de la integración familiar, porque ya el padre y la madre ya tiene más tiempo para estar con sus hijos. No lo vemos descabellado, vuelvo a repetir, no lo vemos ni contaminado ni satanizado el tema. Lo vamos a discutir en el Consejo Superior del Trabajo. Esta entonces es una propuesta, entiendo, de la Secretaría de Comercio de Presidencia con el Ministerio de Trabajo, o digamos, es una iniciativa de la Secretaría de Comercio que discute con el Ministerio de Trabajo para llevarlo a la instancia del Consejo Superior del Trabajo. Todos los temas que tienen que ver en materia laboral van a ser discutidos, analizados, debatidos ampliamente en el Consejo Superior del Trabajo, donde está el tripartismo por excelencia, el empleador y el empleado, el movimiento sindical representado ahí. Ese va a ser por excelencia la construcción y todo lo que tenga que ver en materia laboral va a ser discutido ahí. ¿En qué rubros considera usted que esta iniciativa podría aplicar? Digamos, probablemente no para todos los sectores económicos puede aplicar esto de tener una jornada de 4 días laborales de 10 horas. Entonces, ¿se ha considerado, por lo menos desde su perspectiva, hay rubros en los cuales esta propuesta sí puede aplicar y hay otros que evidentemente por su lógica, sus características y tiempo, pues no aplica? Cualquier planteamiento a título personal se puede hacer, pero en mi calidad de ministro logra incidir en alguna de las decisiones. Sí. Por lo tanto, yo prefiero que para no armar ni tendencia de un lado ni de otro, prefiero todo eso discutirlo en el seno del Consejo con un debate muy amplio con el sector empleador y con los trabajadores. Por secuencia de la agenda, entonces, este tema, ministro, ¿será de los primeros o no necesariamente? Si se llevan otros que usted mencionó, primero ley de función pública, el tema de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, y luego vendría este tema de la jornada o de la jornada laboral, la flexibilización del horario, o va a ser uno de los primeros temas en el Consejo. Entiendo que va a ser uno de estos tres temas que tú has mencionado son de los primeros que van a estar en el debate en el Consejo, porque he visto el interés, la prioridad de los empleadores y también he visto la prioridad de los trabajadores. Estos son los tres temas, los grandes tres temas del debate del Consejo Superior del Trabajo, que va a ser de inmediato con su reactivación. Ahora, otro de los temas que es clave es el Consejo del Salario Mínimo. Sí. Es uno de los temas claves. Le consulto, ministro, ¿será apuesta suya como ministro y como gobierno de la República en términos generales la promoción del aumento del salario mínimo? Viene en OIT, gracias a Dios, a la gestión que hicimos en nombre del presidente Nayib Bukele en OIT en Ginebra, logramos dos tipos de apoyo. Uno, que vienen consultores del más alto nivel para el tema del salario mínimo, y dos, viene un equipo de consultores del más alto nivel con el sistema de pensiones, porque la mesa de pensiones incluso quiero que sea un poco más participativa, donde participe la academia. Tuve una reunión con todos los rectores de las universidades de este país, sí, y les pedí encarecidamente que la academia no puede estar de espalda a los problemas de este país. Ahí sale un político diciendo de que el PIB está ahora al 70%, está otro diciendo que es al 50%, y le digo, ¿y la academia dónde aparece? Diciendo datos fríos, reales, objetivos. En la medida que la academia intervenga más de forma directa en los temas del país, no va a ser permisible que cualquier político salga diciendo cosas trasnochadas como las que suelen darse en nuestro país. Vamos a incorporar en la mesa de pensiones también al sector académico de este país, a todos los sectores. Vamos a hacer una mesa muy incluyente. Entonces, tengo dos apoyos bien fundamentales de consultores. Es más, hoy, después de salir de acá, voy a reunirme ya con los primeros expertos que vienen de OIT. A las 8:30 de la mañana en mi despacho tenemos la primera reunión con el primer equipo consultor del más alto nivel. Vienen los mejores equipos a nivel mundial que tienen formas de plantear el tema de pensiones y el tema del salario mínimo con un eje transversal de 198 países con culturas distintas, tropicalizado todo al estilo salvadoreño y con la realidad salvadoreña. Pero sí quiero decirte de que he encontrado dos planteamientos. El sector productivo, cuando dice de que el incremento al salario mínimo puede llevar a cerrar empresas, porque sí, ese es el argumento principal.
Y dos, el argumento de los trabajadores que ganan el salario mínimo, que me dicen, ministro, ojalá los políticos, los ministros, los empresarios, todos los sectores de este país vivieran 2 meses siquiera con el salario mínimo, para que sientan en carne propia lo que se siente vivir con una familia de 3 hijos y con salario mínimo. Por lo tanto, acá no va a prevalecer ni un debate ni el otro, sino un debate eminentemente técnico del más alto nivel, y por eso es que vienen los consultores de OIT. Así que vamos a dar un debate con responsabilidad, bajo un argumento y sustento técnico, y sobre todo poniéndonos la mano en la conciencia que este país sale adelante sí y solo sí si tenemos trabajadores bien estimulados. Cuando usted menciona sustento técnico, para precisar un poco más, ministro, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, ¿cuáles son los elementos que se deben de tener en consideración para tener este debate sobre el salario mínimo? Porque usted bien ha sintetizado las posturas que están encontradas entre que si aumentamos el salario, dicen algunos representantes del sector empresarial, eso afecta para que se vayan las inversiones, pero el lado de los trabajadores dicen necesitamos aumentarlo porque la carestía de la vida está muy alta. Entonces el Ministerio de Trabajo está justo en estos dos elementos. ¿Cuáles son los aspectos técnicos o esos elementos técnicos que sustentarían una decisión sobre esto? El gran problema que ha tenido el Estado en este país es que los mejores técnicos siempre los ha tenido el sector privado, porque los salarios que tienes en el sector público no son tan atractivos para que lleguen los mejores economistas de este país ni la gente más especializada. Hoy vienen auspiciados por OIT los mejores equipos de economistas del mundo entero. Los sectores que tienen ese planteamiento de que la empresa privada cierra, se cierra, se va, se ahuyenta la inversión incluso internacional por el tema del salario mínimo, lo van a tener que demostrar documentalmente, técnicamente, con cifras, con datos, con realidades. No va a ser solamente un discurso que es muy fácil decirlo, lo van a tener que demostrar. Pero sobre todo, nosotros creemos de que debe de haber una buena empatía, porque al final una empresa que tiene estimulado a sus trabajadores, los principales promotores de esa empresa son los mismos trabajadores. Hay un aspecto aquí de una de las consultas que nos ha llegado en la transmisión que tenemos vía Facebook, ministro. Mauro Vega dice, en los Estados Unidos una persona migrante ganaba en 2 días $150, y cómo va a venir a ganar $300 en El Salvador, cómo va a ser para sostener su condición de vida, porque si en Estados Unidos puede ganar una jornada en 2 días la mitad de lo que puede ganar aquí al mes, como $300. Sí, pero esa es una persona de que está trabajando en Estados Unidos. Nosotros acá estamos planteando de que las políticas son de las personas que están desempleados y aquel inmigrante retornado. El que viene, mira, lo que nosotros conocemos es que lo capturan en las condiciones que está, se viene nada más con su par de zapatos que tiene y viene acá en una situación bien complicada. A eso es que les vamos a tender la mano. A las personas que están ganando, no, sí tenemos incluso mano de obra calificada en cualquier parte del mundo que está ganando súper bien, pero eso es una excepción de todas las generalidades que se dan. Aquí menciona también Isabel García, es importante darle seguimiento a las empresas para que no se exploten a la gente, a los trabajadores, menciona. No, lo que te dije, y lo quiero plantear, te lo dije en el intermedio y lo quiero plantear ante el pueblo salvadoreño. Yo el día de mañana que después de estos 5 años ande dándole la mano a los trabajadores y a las personas, yo no quiero esconderme como los funcionarios del FMLN lo hacen ahorita. Los funcionarios del FMLN gritaban a los 4 vientos en las calles auténticamente la defensa de los derechos de los trabajadores. Estuvieron 10 años en el gobierno y no hicieron absolutamente nada. Yo mañana quiero encontrar a todas las personas y darles la mano y no esconderme cuando los vea. Por lo tanto, acá vamos a ser coherentes entre lo que hemos luchado históricamente y este cargo que tenemos. No, yo he sido clarísimo, pero súper clarísimo con la empresa privada. Se le va a garantizar desburocratización del Estado, universalización de los criterios, porque ellos dicen que tienen mucha burocracia con el Estado. Les vamos a ayudar absolutamente en todo, pero solo una es la condición: se terminaron las violaciones de los derechos laborales. Y el patrono que lo haga va a tener que enfrentar el peso de la ley. Este ministro no viene ni con pañales tibios ni con medias tintas a hacer cumplir estrictamente el mandato de ley. Es decir, eso se materializaría, ministro, en acciones así específicas, mayores inspecciones a las empresas, inspecciones de los inspectores de trabajo y otras guías de actividad que realizaría. Inspecciones objetivas, gente preparada y calificada, gente no prestado al tema de corrupción, porque muchos inspectores anteriormente llegaban, se iban a sentar en la oficina de aire acondicionado del gerente y ahí resolvían todo. Se terminó eso. Y lo último, no descartes que en los próximos días este ministro también ande acompañando a los inspectores. Pero esas empresas vulneradoras de derechos laborales
se les tiene que terminar eso. O cumplen la ley o cumplen la ley, no tienen otra opción. Ok, uno de los casos que se suele mencionar también en esto es el tema del sector maquila, si se están cumpliendo o no los derechos laborales. Ese va a ser uno de los sectores que usted va a investigar, va a llevar inspecciones y se va a trabajar. Sí, yo de forma antojadiza y unilateral no quiero emitir juicios de valor con una o dos empresas. Estamos sacando unas auditorías y un diagnóstico de las empresas más violadoras. Hay empresas que hemos encontrado que tienen 222, 199 denuncias. ¿Qué tipo de empresas son? Las que acabo de describir. Las empresas que se dedican al tema de seguridad privada, y dos, hemos tenido también denuncias con estos establecimientos que tienen ventas de comidas 724 que también vulneran los derechos. Esos son los más denunciados. Vamos a ir donde ellos. No queda otra opción. Y no solamente van a ir nuestros inspectores, va a ir la viceministra o va a ir este ministro, pero vamos a estar al más alto nivel resolviendo los derechos elementales de la clase trabajadora. Es que los derechos de la clase trabajadora no son negociables, tiene que cumplirse y tiene que hacerse conciencia con esta gente, y si no lo hacen, vamos a aplicar el peso de la ley. Muy bien, ministro, un aspecto más antes de finalizar la entrevista. A mitad de junio se celebró la Conferencia Internacional del Trabajo número 108, donde se sometió a votación el convenio número 190 sobre violencia y acoso, que fue la participación que han tenido los distintos representaciones de gobierno y otros sectores de la instancia tripartita que se tiene. ¿Cuál fue la votación de la representación del gobierno de El Salvador sobre este convenio? Se abstuvo, no votó a favor ni votó en contra, porque hay un análisis jurídico de que la supremacía en materia jurídica de El Salvador incluso está más arriba del mismo tratado, del mismo convenio que se iba a hacer. Entonces, ratificar de forma automática un convenio que incluso lo deja con menos dientes al marco legal, que tiene más fuerza a la legislación salvadoreña, eso fue un poco el razonamiento jurídico que nos dio nuestro equipo. Sin embargo, lo estamos analizando detenidamente y en la próxima reunión, Asamblea General de OIT, nosotros ya vamos a dar postura sobre ese tema. Pero queremos decir que nos identificamos propiamente con todo ese tipo de tratados, que nos identificamos con el marco jurídico y que violencia en El Salvador desde ningún punto de vista debe de existir, ni el Estado va a ser permisible ante ese tipo de cosas. Le decía la mención porque según el registro que se tiene de OIT, a favor fueron 439, en contra 7 y abstenciones 30. Dentro de esas 30 está el caso de El Salvador, pero también fue la representación del gobierno, y las otras dos representaciones votaron igual, o votaron a favor, votaron en contra o se abstuvieron. No, lo que pasa es que vuelvo a repetir, hay un análisis jurídico que nos decían de que en materia interna nosotros estamos más fuertes que incluso el mismo tratado. Entonces tú tienes que equilibrar entre el tratado internacional y la legislación salvadoreña que tiene. Ese fue el análisis jurídico. Recuerda que, vuelvo a repetir, yo estuve allá 8 días después de ver que fui a desactivar todo lo que teníamos en contra nuestra. Estábamos siendo vistos ante los ojos del mundo como un país prácticamente violador de derechos laborales. Fuimos a desactivar eso, pero yo creo que en los próximos días vamos a dar posturas bien concretas sobre ese tema. Recalcamos que como gobierno y como Estado salvadoreño estamos en contra de todo tipo de violencia, venga de donde venga y sea el que sea, y vamos a apoyar todo tipo de iniciativas. Es decir, que entiendo, ministro, que luego de la lectura y el análisis jurídico que ustedes hagan con su equipo, pueden dar una postura que puede valorarse la adopción de dicho convenio. Exacto. Armonizándose con las leyes nacionales. Exacto. Eso puede entender. Exacto, totalmente. Ok, ministro, quiero darle las gracias por haberme acompañado. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar y seguir actualizando las tareas del Ministerio de Trabajo, los resultados que se tengan en las primeras acciones y este monitoreo que usted va a hacer a diferentes empresas. Gracias, ministro. Muchísimas gracias y a la orden siempre. Es un gusto venir. Gracias a usted por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.